Ahí está grabando. Bueno, les decía a los compañeros que están viendo el video que ella es Irlanda Carolina Martínez Chávez, originaria de Monterrey. Se especializó profesionalmente como traductora e intérprete en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Su trayectoria profesional se destaca en industria privada, en Caterpillar, así como en sector público. Actualmente es profesora de lengua y literatura, inglés y ciencias sociales en diversos grados académicos por parte de la Secretaría de Educación y en media superior dentro de la Universidad TecMilenio. Les adelanto que Irlanda es también artista, es ilustradora, traductora, hace mil cosas, entonces es una persona creativa y es joven, como la pueden ver ustedes. Pues nos quedamos con ella para que nos comparta algunas luces en la materia lingüística. Ella que es lingüística. Muchas gracias, Eugenia. Gracias también por lo de joven. Yo soy más grande, entonces también eres muy joven. No, pero somos de estas generaciones que ya nos tocó un poquito más el campo, ¿no? de las humanidades. Sobre todo. Buenos días, muchachos. Espero que también puedan ustedes participar. A mí me gustaría que no fuera nada más así de estar hablando, porque es temprano. Yo sé que ustedes también están por otro lado y a lo mejor sería más padre participar, ¿no? Y pues parte de esto es hacerles ver cómo es más agradable ver la lingüística del lado funcional o aplicado. ¿Sí? Por ahí les mencionaron que iba a estar platicando de la lingüística aplicada. Permítanme un segundito, aquí se abre algo. Listo. Bien. Okay. Por ahí vamos a comenzar en esto de la lingüística aplicada, un panorama hacia las ciencias del lenguaje. Los estudios que hay de lingüística, muchos hay, obviamente tienen sus ramas, ¿sí? No es nada más la teoría, que es lo que probablemente ustedes están revisando, pero son las bases de. Entonces, ahorita, igual, no sé, para abrir y para que se sienta un poquito más como parte de, alguien me podría decir nada más qué tiene en mente la lingüística o qué es, cómo le ha funcionado hasta ahorita aprender esta área de conocimiento. ¿Alguien que quiera participar? Hola. ¿Se escucha? Sí. Hola, soy Ana. Bueno, yo estuve leyendo un poco sobre, bueno, la lingüística en todo el curso, pues es, tengo la idea de bueno, para esto la idealización del lenguaje, ¿no? Pero, bueno, había leído unas cosas, sobre la lingüística aplicada. Sí. Y qué es esto de, que de hecho me interesa mucho porque yo no la había leído así muy bien, pero con las ideas que yo ya tenía sobre la lingüística que busca, o sea, que se interesa por el uso de la lengua. Entonces, es muy interesante porque es como esto de no solo centrarse en la lingüística teórica, como en las estructuras rígidas de la lengua, sino también en cómo se utiliza y cómo se manifiesta este uso, ¿no? El interés del idioma y cómo es esta cosa que es muy cambiante, como pues estas estructuras que van cambiando y el estudio de eso, ¿no? Excelente, de hecho, estás tomando los temas que precisamente vengo a platicar con ustedes. Muy bien, es esto. Imagínense, pues yo sé lo que es estar con materias teóricas, ¿no? O sea, uno ya está preparado a que vamos a aprender mucho contenido
o que tenemos que memorizar mucho contenido, ¿sí? Hablando en cuenta de lo que es la función, de lo que estamos haciendo ahorita. Entonces resulta tedioso, inclusive si lo piensas es como que, ay, no me va a tocar esta materia, no, es mucha historia, ¿sí? Digo, si lo interpretamos como comenzó la lingüística hasta ahora, ¿no? Entonces, este proceso, eso que está pasando en nuestra mente neurológico, precisamente en autores, no sé si recuerdan por ahí, si revisaron a Fernández Azul o a Noam Chomsky, que son pilares de la lingüística o de estos estudios de la lingüística aplicada. ¿Por qué? Porque ellos querían explicar todo este proceso en el cerebro, todo lo que pasaba en nuestra mente, pero acerca de adquirir o aprender una lengua. Ellos se remontaron, obviamente, estamos hablando de estudios de lingüística y de psicología. Por ahí, Saussure era lingüista y filósofo. No sé por ahí si lo revisaron. Y Noam Chomsky, psicólogo. Y después buscó plantear todo el funcionamiento del lenguaje en el proceso neurológico. Ahora, eso sí, si alguien nos lo dice, va a decir, híjole, suena a que tengo que aprenderme cómo funciona y pues sí, ellos buscaron todo su trabajo, muchachos, todo lo que estos lingüistas que revisan, todos esos teóricos, buscaron siempre validar de una manera o dentro de las áreas de las ciencias a lingüística. Sí, por ahí un perrito se está comunicando también. Hubo quien analizó estudios desde los animales, ¿no? La comunicación de los animales, el proceso de todo esto, ¿no? Es un mundo dentro de la lingüística y comunicación. Entonces ellos, bueno, retomando ahora sí, todos estos lingüistas que nos revisan, todas estas guías, no tienen más que una función de validar, ¿sí? La lingüística como área de investigación, área científica. Entonces, esto ya se ve reflejado en las ciencias que estudian el lenguaje. Por ahí alguien recuerda, no sé si las mencionaron en clase o se las comentaron así como brevemente. Aparte de la gramática, digamos, en este momento, ¿alguien puede mencionar o que sepa cuáles son algunas de las ciencias que estudian el lenguaje? Sin miedo, sin miedo. Sí, o sea, tenemos la lingüística, ¿sí? General, ¿no? Que está parte ya la lingüística funcional, la lingüística, ¿cómo se llama? La universal, ¿sí? Gramática universal, todo esto. Pero, bueno, ahorita como que estoy hablando de otras, pues tenemos la semántica, la pragmática, la semiótica, sociolingüística, neurolingüística. Y entonces imagínense, para plantear todo, pues sí, pero es lo que comenta la compañía, o sea, es cómo vamos no podemos reducir el lenguaje a una sola área y no podemos reducirlo solamente a 5 espacios de estudio. Les iba a platicar. Entonces, hablamos de este proceso en nuestro cerebro, cómo funciona el lenguaje, dónde se genera, cómo empieza. Entonces, limitar el estudio del lenguaje. Si me empiezo a trabar o algo, o no está funcionando, chicos, no me escuchan, díganme. Ahí pueden escribir o algo, ¿sí? Antes de continuar. Escuchamos, bueno, no sé, yo escucho un poco con interferencia. No sé los demás. Sí, igual pueden escribir en el chat si no están escuchando bien para repetir. Nada más ahí como punto para... Ok. Bueno, vamos a ver si ya mejor.
Puede funcionar si desconectas tu celular para que tenga mejor red. Sí, voy a checar también, no sé si necesitas que tenga la cámara encendida. Pues si quieres la puedes apagar a ver si se oye mejor. Si se escucha Si no, mejor. puedes salir y volver a entrar, a veces funciona. Vamos a checar en la cámara. Ok, vamos a ver si con la cámara ya mejora. Ok, ahorita ¿cómo me están viendo? ¿Mejor? ¿Ya me escuchan, chicos? ¿Lo seguimos viendo? ¿Me sigue viendo? Sí. Ahí en donde está la camarita, nada más aplánale. Sí, pero de hecho sí me parece que encender la cámara. No. Fíjate que ya no parece. Bueno. Si quieres, cuelga y vuelve a entrar. Nosotros seguimos abiertos y nada más cuelgas y vuelves a reunirte. A ver si se oye bien. Sí, déjame hacer eso y reingreso. Es para que ustedes tengan una experiencia. ¿Ves? Sí. Vamos a esperar a que regrese. Amigo, ¿me escuchan? ¿Sigue escuchándose entrecortado o se escucha bien? Se escucha bien. Entonces me hace que es el internet de Irlanda. Sí, sí es. Entonces le voy a decir que desconecte la cámara y si en su casa hay otras personas conectadas al internet, que se desconecten tantito. Así me pasó con Víctor en la otra conferencia. Su internet estaba pesado. Hola, ahora sí ya me escuchan. A ver, habla más. ¿Sí me escuchan? Algo que puedes hacer, Irlanda, no sé si en tu casa haya más gente que esté usando el internet. No, de hecho no. Ok, porque sí, ahorita que te desconectaste me decían que entonces yo creo que sí está fallando tu red. Ya. No, pues es que no hay más conectado. Se me hace muy raro. Bueno, si quieres continuamos. Sí, claro. Sí, lo que Si se me hace no, más raro. lo intentamos por Facebook, va a ver que... Claro. Bien. Ok, les estaba hablando, chicos, que no podemos reducir el lenguaje a solamente áreas de estudio, como por ejemplo la psicología o la medicina. Como les mencionaba, pues nos dicen, es un proceso psicológico, es un proceso neurológico. Entonces dices, bueno, el funcionamiento humano, pues desde la psique, hablando del lenguaje, es que es una comunicación milenaria, es una manera, tenemos eso ya desde años, no podemos limitarla. Sí, entonces, todos estos teóricos que ustedes, a pesar de lo difícil que pueden entenderlos, solamente quieran pues mostrar que es infinito, ¿no? El lenguaje, las posibilidades que tiene el lenguaje es infinita, ¿sí? Es infinita. Asimismo, pues que muestra la complejidad que es. Ahora, esto es un tema que se tiene que investigar, o bueno, se tuvo que investigar, crearlo como ciencia y mostrarlo como complejo. Pero, como regla en todo, siempre partimos de lo complejo a lo más básico. No sé si les ha pasado en algunos aspectos, en materias, en la vida, en el arte, en el diseño, pasa mucho que te dicen, ¿no? Tú siempre vas a partir de lo más complejo, lo más básico. ¿Para qué? Para que te entiendan, para comunicarte. Entonces es lo que les platicaba, de que no nos sintamos, no estamos como presionados o este tipo de materias. ¿Por qué? Porque siempre vamos a volver a lo más básico,
a pesar de que estas teorías son pues complicadas, complejas, vamos a llegar a lo más sencillo y ahorita se van a dar cuenta, ¿sí? En lo que sigamos con la plática. Déjeme nada más abrir aquí la conversación. La verdad espero que me estén escuchando mejor. Bien. Bueno, díganme cómo se escucha, si no podemos puede ella transmitir desde el grupo de Facebook que tenemos. La agrego y pues, o no sé qué vías. ¿Cómo? ¿Sí me está escuchando mejor? Sí, se escucha mejor. Igual como hablar un poco despacio porque para que se entienda más, pero ok. Mejor. Ok, muy bien. Bien. Ahora, bueno, ¿cómo partimos con esto? Ellos, todos estos teóricos, pues parten de la psicología en sí. Muy bien, gracias. En sí la pedagogía. ¿Por qué? Porque es el estudio de donde empieza la adquisición del lenguaje, ¿sí? Desde chiquitos, desde los niños. Ahora, imagínense, okay, tenemos teoría psicológica, la psicología, y estaban sucediendo movimientos sociales o estudios de la sociedad que estaban influenciando a estos autores o a estos investigadores de la lingüística. Tienen por ahí influencia de Max Weber, Emil Durkheim, no sé si los han revisado, a lo mejor no en esa materia, pero sí en otra, sobre el estudio del comportamiento social, humano, donde ellos retoman la importancia del lenguaje como elemento universal. Llámese idioma o lengua utilizada, en este caso un código, un canal de comunicación, vía oral, vía escrita, en el arte, en la literatura, en la música. Siempre va a existir un mensaje y siempre va a existir un proceso de comunicación. Entonces no lo podían limitar. Y a esto, pues obviamente existe lo que le platicaba a su maestra, ese grado transversal, las materias que pueden o que han ayudado a surgir a la lingüística como ciencia del lenguaje y para ser aplicada. Bien, déjenme nada más aquí. Ahora sí, muchachos, hasta aquí ya está un poquito más claro ahí, más llano lo que es el concepto de lingüística. Bueno, sobre todo las bases de estudio. Sí, ya está más claro. Muy bien. Ahora sí, viene lo divertido. Los conceptos básicos de lingüística. Por ahí yo sé que a ustedes ya les tocó revisar este contenido, o bueno, si no, es una ventana que permite a ustedes ese panorama más amplio. Hablábamos de los autores, tenemos por aquí a Saussure y a Chomsky, pilares de la lingüística. Ok, la gramática universal. Ellos trabajaron para dejarnos saber que existe un órgano del lenguaje en el cerebro. Entonces dices, ok, a ver. Entonces, el núcleo de esta teoría es que el lenguaje no se aprende, dada la existencia de este elemento, de este órgano en nuestro cerebro. Entonces, solamente adquirimos de forma innata el lenguaje. ¿Sí saben lo que significa ser innato, muchachos? ¿Algo que es innato? Sí. Bien. Ahora, ¿cómo interpretan ustedes?
¿Cuál fue la pregunta, disculpa? Es que no aprendemos el lenguaje, sino que lo adquirimos de forma innata. Ahora, ustedes como quiera, vayan pensando ahí lo que les estoy diciendo. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido que todas estas teorías lingüísticas nos hablen de un origen de la lingüística, perdón, del lenguaje desde que somos pequeños, porque adquirimos este idioma, este lenguaje? Sí tiene sentido. ¿Por qué? Porque desde que somos pequeños, muchachos, aproximadamente, ¿qué? 2 años, empezamos a adquirir no solo actividades básicas que nos enseñan, sino de manera natural el lenguaje con el que estamos constantemente siendo bombardeados. Así yo les digo, porque es todos los días, ¿no? Ahora, si nos ponemos a pensar, ¿cuáles fueron las primeras? Fíjense, desde un vocabulario un poquito más especializado, ¿cuáles fueron las primeras 4 sílabas que ustedes aprendieron? ¿Cuáles creen que haya sido? No, no sé, pero se me viene a la mente como cuando los niños en el kinder les enseñan a, pues ya las sílabas y hablar y así, empiezan con la ma, pa, sa, creo. Exactamente. Más o menos esas, ajá. Exactamente, sí, yo probablemente ahorita que les pregunté, se han de haber quedado así como, híjole, para acordarme, ¿no? Pero es precisamente esto, es mamá, papá. Entonces, imagínense, ya el cerebro empieza a procesar sílabas, empieza a procesar sonidos, empieza a procesar repetición. Y esto está haciendo que adquiera el lenguaje. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros decimos, quiero aprender ahorita, no sé, ahorita ya estás a estas edades, queremos decir, quiero aprender coreano, no, quiero aprender japonés. Y decimos, híjole, me tengo que aprender toda la gramática, me tengo que aprender todos los sonidos, tengo que aprender la escritura, que comprar los libros, y te empiezas a sugestionar, ¿no? Y el lenguaje ya suena como, tengo que aprenderlo, ¿no? Ya aprenderlo implica otras funciones, pero obviamente a los 2 años, o cuando estamos chiquitos y estamos adquiriendo todo nuestro léxico, todo lo que conocemos, pues no pasa por nuestra mente ningún tipo de idea más que la adquisición de este lenguaje. Entonces, esto es lo que, si se da ya con un ejemplo más cotidiano, es lo que estaban planteando, ¿sí? Este lenguaje se adquiere y se va modificando, obviamente, con el tiempo, y la complejidad que va adquiriendo, pues es mayor. Les decía, empezamos con sílabas, después se van formando oraciones simples, oraciones complejas, después nos enseñan a hacer párrafos, después nos enseñan a hacer textos o cuentos, después nos enseñan a hacer ensayos, después, ¿sí me explico? Ya todo este conjunto de aprendizaje o de léxico se va a formar o nos va a formar a nosotros, pero empezamos desde lo más básico. Entonces, este tipo de ejemplos es lo que ellos estaban planteando, ¿sí? Estructuras ya simples que se van a ir haciendo complejas por la misma complejidad del lenguaje. No podía reducirse solamente a un estudio, chicos, y yo creo que lo interesante aquí es que no se reduce, sino que amplía nuestras posibilidades para entender mejor la lingüística. Desde el lado de las letras, desde el lado de la psicología, desde el lado de la medicina, o el lado simplemente de las humanidades, ¿no? Hablamos desde la sociología, de la filosofía,
cómo estudian ellos el lenguaje. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí me han estado escuchando bien, ¿verdad? Sí. Fíjense, mi compu está bien extraña porque aparece que está el foquito encendido de la cámara, pero no se ve. Ok, bien. Ahora, ¿qué elementos componen nuestro lenguaje? ¿Por qué es complicado? Porque hay variaciones del idioma, ¿sí? La región, los regionalismos, por ahí ustedes a lo mejor recordarán este tipo de palabras, el dialecto, la zona, el país, o sea, imagínense todo lo que hay en el mundo, no se puede reducir a un par de simples reglas, ¿no? Entonces había que considerar variaciones del idioma, su fonología y fonética. Esto está bien interesante, muchachos. Yo recuerdo, todo esto me hizo recordar mis años mozos de estudiante y una de las materias que más disfruté pues fueron fonología y fonética. Antes de salir un poquito del tema, nada más les platico, pues ahí en la escuela se enfocaba más en inglés, ¿sí? Como nos forman como bilingües. Entonces, estudiábamos la fonología y la fonética, digamos ahora, del idioma inglés, ¿no? Pero es bastante interesante, es cómo existen todos estos cambios, entonaciones, sonidos, ¿sí? Entonces está bien interesante. Híjole, a mí me hubiera gustado a lo mejor hablar de todo un poco, pero sí nos hubiéramos extendido bastante. Luego te invito a ir a la materia de fonética y fonología. Ándale, sí, pero, perdón, ¿y la ven del español o la ven así en general? Nada más pregunta. Es española. El plan que ellos llevan, ya quitaron la materia. Es nada más optativa, pero es así como general y también enfocada a la fonética en lengua española y al mexicano, que es diferente. Sí, sí, claro. Está interesante, ahí luego ya me platicas muy bien. Bueno, retomando esto, ahora tenemos la fonología y fonética, los sonidos, los fonemas, cómo se compone, cómo se escucha, dónde se modifica. Imagínense, otra vez, todo el conocimiento que tenemos de lenguas y de nuestros idiomas, no podemos reducirlo, ¿sí? Ahora, estos estudios son de lengua materna, la innata, la que tenemos, con la que crecemos, y también las lenguas metas, que es la que les decía ahorita, donde nos enfocamos a lo mejor en otro idioma. Y revisamos ahora sí los contrastes que hay entre no sé, el español y el inglés, el español y el alemán. No nada más contrastes, también similitudes, que son bastantes. O sea, realmente partimos de lenguas que tienen, no la morfología y la semántica, el sonido muy similar. Y entonces está bien interesante cuando te das cuenta de ese tipo de cambios que hay. Y es todo gracias a estudios de lingüística. Obviamente ya son más especializados. ¿Sí? Por otro lado, también en esta adquisición del lenguaje, pues entra la semántica. Me comentaba que igual ustedes van a checar más adelante, no se van a llevar este tipo de ideas, o les puede, no sé si las tengan optativas o las tengan en su plan, o por su cuenta. Sí, la de semántica sí viene en el plan, semiótica y semántica. Excelente, ¿no? Yo creo que van a disfrutar bastante la semántica, porque va a permitirles ya esta interpretación y sentido o significado que tienen las palabras y los objetos. Las asociaciones que hacemos, todo lo que nosotros comunicamos va a tener una intención. Entonces, ya les va a ayudar a crear ese léxico, esas palabras que ustedes utilizan para expresar, que tienen ya un significado para ustedes y para las personas que los van a leer. Esto es parte también de la creación, ¿sí? Cuando nosotros escribimos un texto, un poema, una historia, ¿sí?
vamos a permitir que nuestro sentido, o sea, las cosas que tienen sentido y significado para nosotros lleguen a los demás. Entonces está muy interesante esto y yo creo que les va a funcionar bastante cuando lo vean a profundidad. Ahorita obviamente pues es un panorama muy amplio, ¿no? Ahora, hay un área, muchachos, de la lingüística, no sé si la revisaron, que es la lingüística estructural, por parte de la lingüística aplicada. Creo yo que es ya una introducción a lo que ustedes pueden ver como más funcional. Aquí en la lingüística estructural ya se revisan elementos internos de la lengua, como la morfología, un análisis hermenéutico. No sé si les ha tocado que les piden, oye, ¿sabes qué? Vas a leer tal texto y vas a hacer un análisis. No nada más de lo que entendiste, sino, oye, ¿qué lo está componiendo? ¿Qué palabras lo forman? Por ahí, no sé si recuerdan de textos básicos que les incluían glosarios. ¿Sí recuerdan, chicos? O sea, que estaban leyendo y ahí en un ladito tenían el significado de la palabra. Les permite hacer un entendimiento más profundo, ¿sí? Entonces, esto es parte de la lingüística estructural. Todos los componentes de un texto que van a ayudar a comprenderlo y a interpretarlo, ¿sí? Por medio de un análisis hermenéutico. Les va a tocar más adelante. Ahorita también no los quiero como que marear, ¿no? Con esto. Ahora, elementos externos. ¿Cuáles creen que cuáles creen que sean los elementos externos o un elemento externo que tenga repercusión en el lenguaje? La cosmovisión. La cosmovisión de las personas, muy bien, o de una cultura. ¿Qué más? Pues la región donde viven. Muy bien, la región. Y simplemente, muchachos, la gente o los grupos de personas o nuestra sociedad, ¿sí? Para esto hay un área que estudia cómo tiene el lenguaje manera de influir, ¿sí? Que es la sociolingüística, que por ahí se los mencioné hace un ratito. Creo yo que es un área que es más sencilla, como les comentaba, empezamos de lo complejo de todas estas teorías a lo más sencillo. Para mí resulta una de las áreas más sencillas a estudiar de la lingüística. Y quiero hablarles un poquito de esto, de lo que maneja, ¿sí? Dice, hay estudios, algo que les puede servir a ustedes y que a lo mejor ya de manera implícita lo hacen, son los estudios sincrónicos o diacrónicos de la lengua. No sé si han escuchado esto antes. Estudio sincrónico y diacrónico. ¿Estos conceptos los han escuchado antes, muchachos? Sí, lo vimos. No, sí, lo saben, que pues van a decir por lo que hagamos. Muy bien, no, pero está muy bien porque al menos ya tienen esa noción, ¿no? Bueno, bien. vimos algo lo que planteaba Saussure y luego como otros autores discutieron el tema, pero lo vimos muy, muy general. Sí, o sea, claro. Si es un estudio dentro de un momento o a través del tiempo. Y a través del tiempo, así es, exactamente. El sincrónico, sí, lo tenemos como algo que siempre ha estado cambiando o constantemente cambiando, ¿no? Entonces, una manera de percibirlo es la literatura, ¿sí? La literatura y el arte. Ahora, muchas personas van a decir, no, pero pues es que a lo mejor yo no conozco mucho de arte. No, pero sí, has tenido esta preparación a lo largo de tu vida y has leído diferentes textos, diferentes autores, diferentes movimientos literarios, ¿sí? O lecturas de hace 6, 7 siglos y una lectura más contemporánea. Ese tipo de textos nos permiten a nosotros aplicar ese conocimiento de estudios sincrónicos. ¿Por qué? Porque ya sabemos cómo se ha estado modificando el lenguaje. Obviamente aplica
para, no sé, español, por ejemplo, español ahorita, siglo XXI, español del siglo XV, ¿no? Siglo XVI. A lo mejor ahí pudiésemos encontrar más diferencias, pero son cosas donde nos sirve a nosotros ese conocimiento de saber cambios ha habido. Ahora, perdón, esos eran los diacrónicos, una disculpa. Los sincrónicos ya son de momentos específicos y cosas, muchachos, no sé si les ha tocado revisar autores o tengan un autor favorito y dicen, bueno, ¿qué vivió? ¿No? ¿Qué vivió este autor? ¿Qué pasaba en ese momento? ¿Por qué escribió lo que escribió? ¿Sí me explico? A nosotros nos enseñó toda esta teoría y nos dijeron, oye, ¿saben qué? Pues ustedes tienen esa manera de analizar los cambios del lenguaje a través del tiempo por medio de la literatura, y después se nos enseñó durante 2 años literatura y la importancia de la historia atrás de cada texto, de cada autor, del vocabulario que utiliza, de los cambios que tuvo en el lenguaje. ¿Sí me explico? Entonces, esta es una manera muy, muy funcional, aplicada de términos lingüísticos, que les va a servir a ustedes. Si lo hacen, si les gusta leer, se van a dar cuenta de este tipo de cambios y va a parecer bastante interesante y ya no va a ser tan tedioso cómo es este concepto y cómo lo puedo aplicar. Déjenme platicarles de un ejemplo sobre estos estudios, que estuvo bastante interesante, pero, híjole, la verdad, le pedí para hacerlo otra vez. Honestamente, vean. Cuando era estudiante, muchachos, les digo, ustedes me remontaron a estas épocas muy, muy bonitas. Nos pidieron en un semestre, o sea, imagínense, así en una materia, era de adaptación. Nos decíamos, bueno, ok, pues sí tiene que ver con nosotros, vamos a redactar, vamos a reescribir, muy bien. Nos pidieron adaptar un texto de Santa Teresa de Jesús. ¿Alguien ha leído a Santa Teresa de Jesús? Sí. Bien, yo creo que está más que les diga que es complejo. Obviamente por el español barroco, el español de 1500, ¿sí? O sea, el español que se utilizaba en ese tiempo es complicado, ¿sí? Entonces, tomar ese texto desde redactado de hace 500 años o siglos, cosas así, lo que ha pasado, y adaptarlo a nuestro tiempo, pues se presentó como un reto lingüístico y cultural que fue muy interesante. Ahora, puede ser un ejercicio que les puede funcionar a ustedes para ver este tipo de cambios lingüísticos y aplicarlo más a su área. Ahora, la semántica sigue siendo funcional aquí para el análisis de cada frase, el significado, la adaptación morfológica, es decir, qué palabras cambiaron y cómo se utilizan ahora. Entonces, yo los invito a que hagan este tipo de ejercicios, que pongan un poquito más de atención también a lo que estamos leyendo. A lo mejor van a leer a Santa Teresa de Jesús, no, a lo mejor no la van a leer a ella, pero sí un autor de su agrado y digan, bueno, ¿cómo está funcionando el lenguaje? ¿Qué me está dando el mensaje? ¿Por qué utilizo esta palabra? ¿Sí? Ya va a ser un poquito más funcional y los va a meter más en el estudio lingüístico. Ya va a ser con algo que a ustedes les gusta, ¿sí? Ahora, ¿cómo va, muchachos? ¿Cómo se sienten? ¿Sí me escuchan? Sí, todo bien, solo
se sigue cortando un poquito, pero... Y estoy tratando de hablar un poquito más lento. Muchas gracias, sí. Bien. Ahora platicando con su maestra, entre broma y broma, antes de la reunión, surgió un comentario que le digo jugando, ¿no? Les digo, bueno, ¿saben qué? Pues toda esta lingüística y todo eso del lenguaje se reduce a un solo modelo que probablemente hayan revisado, Román Jacobson. No sé si vieron a este autor, Román Jacobson. Sí, sí lo vimos. Y lo han visto desde la primaria, ¿no? Y bueno, o sea, a lo mejor esto no, ya la educación básica no era muy especializada, pues no, pero todo se reduce a este modelo que Román Jacobson tomó como inspiración todo el trabajo de Saussure. Entonces, bueno, a ver, ¿y en qué quedó todo esto, no? En las funciones del lenguaje. Esto, muchachos, les decía, partimos de lo complejo a lo más sencillo. Todos los días. Yo no conozco a nadie que no hable, que no mande un mensaje, que no haga un dibujo diario, que no cree arte, que no comunique. No conozco a nadie que no lo haga. Y diario. Entonces, estamos tan en contacto con este tipo de funciones que cuando la dan con su teoría, si nos resulta así como que, ay, no, qué complicado, es que es una teoría, es un proceso. No, pero pues lo hacemos todos los días. ¿Sí? Hay un emisor que enuncia y codifica un mensaje. Ese mensaje lo decodifica un receptor, alguien que nos escuche. Y les mencionabas, ya sea que sea una plática, que sea una imagen, que sea un dibujo, tenemos esta manera de llegar a los demás, así de comunicar algo. Y vemos todos los días una foto, sí, bueno, porque ¿qué mensaje está teniendo, no? Digo, sabemos que ahorita, perdón. Está pasando un ruidoso. Bien. Sabemos que ahorita hay 1000 maneras de comunicarse. Listo, ya pasó alguien súper ruidoso, perdón, muchachos. Pues es de todos los días, ¿no? Ahora, nuestro código. ¿Cómo es nuestro código de comunicación? Nuestra lengua o idioma. Afortunadamente, ustedes son personas que están constantemente en contacto de idioma español, idioma inglés. A lo mejor eso ya no es una barrera para ustedes. Entonces podemos manejar a lo mejor el mismo código, la misma manera de llegarnos. Ahora, un canal va a ser oral, va a ser escrito, va a ser por Zoom, va a ser por Teams, va a ser por cartitas, va a ser en miradas, va a ser con nuestro tono de voz. O sea, ¿se imaginan la variedad de maneras de expresarnos que hay? No podemos reducir eso, muchachos, no podemos decir inclusive que algo ya se dejó de hacer o que ya no se hace en el lenguaje, porque es constante, es todos los días. ¿Ustedes creen que todavía hay gente que se carta más? ¿Sí me escuchan, muchachos? No, no se escuchó. Ah, ok. ¿Ustedes creen, muchachos, en este momento? Permítanme. Listo, estaba pasando una camioneta así hiper ruidosa. Perdón. ¿Ustedes, muchachos, creen que hay alguien que todavía se mande cartas?
o envíe cartas? Pues sí, no sé si para comunicarse porque sea como el único medio que tiene al alcance, pero pues todavía pues se escriben cartas, digo, yo escribo cartas todavía. Claro, sí. Entonces todavía podemos decir que son medios, ¿no? Son canales de comunicación y existen, y no podemos decir que algo ya no es o que sí es. Al contrario, debemos de incluir todo esto en nuestra lengua y en nuestras formas de comunicación. Ahora, todo esto, muchachos, todo lo que les he dicho ahorita, todo este proceso, se enfoca en una sola cosa, en la función activa del lenguaje. ¿Qué es esto? ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero expresar? ¿Cuáles son mis prejuicios? ¿Qué inquietudes tengo? ¿Qué preferencias tengo? Todo esto voy a mostrarlo con lo que digo, con lo que escribo, con lo que dibujo, con lo que diseño, con lo que no sé. ¿Sí? Todos estos mensajes, toda esta comunicación va a existir y va a tener esa función emotiva. ¿Sí? Ahora, nosotros escribimos, expresamos, pero hay quien tiene que desmenuzar ese lenguaje, ese mensaje. Y les digo, eso pasa todos los días y va a pasar por personas que nos lean y nos escuchen. Probablemente ustedes ahorita estén diciendo, ok, toda esta información que nos está dando, ¿qué voy a tomar? ¿Qué voy a interpretar? ¿Sí? ¿Qué me queda esta plática? Déjenme leerles una imagen que me gusta mucho. Voy a nada más ponerla aquí. Y ustedes me dicen qué opinan. Escuchen, dice, entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que quieres oír, lo que oyes, lo que crees entender, lo que quieres entender y lo que entiendes, existen 9 posibilidades de no entenderse. ¿Sí me escucharon, muchachos? Sí. Okay, ¿qué opinan de esta frase? De estas frases. Pues es muy interesante. Bueno, o sea, tiene mucha razón, ¿no? Y creo que lo hemos hablado ya mucho en la clase de lingüística, en hermenéutica también, en semiótica. Y por ejemplo, se me viene a la mente cuando pues, leemos lo de algo, ¿no? Lo de alguien, y pues es cómo lo recibimos, pues habla mucho de nosotros, ¿no? Y de la idea que tenemos. Por ejemplo, estaba revisando un texto de Yasna y Aguilar. Entonces, pues es muy diferente. O sea, lo que ella quiere decir es algo, ¿no? Porque para empezar, estamos, entre ella y yo que la estoy leyendo, pues hay un mundo, ¿no? Muy, muy diferente. La brecha generacional. Ajá, exacto. Claro. Ella es maya, yo soy saltillense, y cosmovisión, como fui educada y todo esto, y pues hay mucho, pues yo lo entiendo de una manera tratando como de entenderlo como ella lo quiso decir, pero obviamente que todas estas diferencias entre ella y yo van a hacer que yo el texto lo lea de cierta forma y entienda ciertas cosas que ella las entiende de una diferente manera, ¿no? Claro, y tú le pones ese mismo texto a otra persona y lo va a entender de otra manera, y va a entender de su situación, de su contexto, también el tuyo, ¿no? Como dices, bueno, yo entiendo que la autora tiene ciertas características, ¿verdad? Entonces ya buscas comprender. Pero ahora, como escritores, ¿alguna vez les ha pasado
que dijeron algo o escribieron algo y la intencionalidad fue más allá de lo que pretendían decir, o sea, que les hayan dicho, oye, ¿sabes qué? ¿Qué quisiste decir con esto? ¿Cuál era tu intención? ¿Les ha pasado? Sí, muchas veces. Claro, ¿verdad? Porque pues, es un proceso, muchachos. Ayer de... ¿Sí, perdón? No, continúa. Ya, es parte de, ¿no? Es parte de este lenguaje, es parte de lo que nos hace variar. Inclusive, no sé si ha tocado que hay académicos que tienen una manera de pensar, que toman los textos de una manera, el pensamiento, y lo interpretan. Igual otras personas, las perspectivas, les decía, muchos, a lo mejor un lingüista va a ver diferente un texto y un egresado de filosofía va a verlo diferente. Y ahí existen ya un mar, ¿no? Un mar de posibilidades del lenguaje y eso es lo bonito. Eso es lo bonito que tiene la lingüística, que permite desde muchas áreas ya estudiarlo, ya conocerlo. Yo espero, si siguen llevando estos cursos o si ustedes mismos quieren entrarse en la teoría lingüística, espero la verdad que encuentren una área que les pueda resultar interesante porque de ahí surgen muchísimas más cosas y se van a emocionar. Realmente, al momento yo de estar hablando con ustedes es una emoción muy bonita porque es recordar todas estas teorías, todas estas formas de pensar, de interpretar. No se reduce a saber o no idioma, a enseñar o no una sola materia, ¿no? Permite que podamos ampliar, que tengamos más posibilidades y eso como seres humanos nos hace muy feliz, ¿no? Nos hace muy felices. Ahora, ya les decía, vamos de lo complejo a lo básico. Bien. Ya por último, muchachos, no sé, ya me extendí, que tengo 1 hora, ¿no? Wow. Yo pensé que iba a hablar de que bien poquito, así. Pero ya por último, muchachos, no sé, antes de preguntas, hay un espacio que tengamos. Les quiero hablar un poquito de esta área que me gusta mucho, que me especialicé un poquito más, que fue la sociolingüística, y que me ha tocado no solamente dejarlo en el aspecto teórico, sino en lo aplicado, ¿sí? Es esto, ¿cómo influye mi contexto social en mi lengua? ¿Cómo lo que está pasando va a afectar en lo que digo o lo que hago o lo que comunico? ¿Sí? ¿Tienen idea de cómo funciona esto? Sí, ya me dijeron, ¿verdad? Que como el aspecto cultural, pues influye en nosotros. Todo lo cultural, todo lo social. Ahora, ¿qué fenómenos o qué cosas nos interesan a nosotros como estudiantes de lingüística dentro de la sociolingüística? Las variaciones que hay, lo comentábamos hace un ratito, la región, el lugar, el sonido, ¿sí? Los grupos de personas que existen, no solamente a lo mejor en general, sino ya los grupos que hay, si son separados o son unidos, factores como la religión, el nivel educativo, la edad, el sexo. Imagínense, ¿no? Es todo un mundo de análisis, de factores que nos ayudan a comprender la cultura. Y esa es de las cosas más bonitas que vamos a tener dentro de las humanidades. La cultura, todo lo que nosotros vamos a aprender. Entonces, no sé si a ustedes les llama la atención esa área, les llama la atención de conocer, ¿sí? ¿Por qué? Porque de tener mucha cultura, de tener todo ese conocimiento, surgen más cosas. Entonces, la creación viene de conocer. Entonces, imagínense todas las posibilidades. Ahora,
Todo esto nos invita, muchachos, a conocer cómo el lenguaje ya influye, perdón, cómo la sociedad influye en nuestro lenguaje, qué impacto está teniendo, ¿sí? Como, por ejemplo, el uso común de términos, los barbarismos, por grupos o distribución regional, lo vemos todos los días. Hay quien lo toma como, obviamente hay quien lo toma como burla, ¿no? O sea, hablando de barbarismos, ponen por ahí en internet imágenes de gente que escribe mal, ¿no? Gente que habla mal y te dicen, pues es que ellos son o pertenecen a tal grupo, etcétera. Digo, obviamente se presta a los prejuicios, ¿no? A los estereotipos. Habla por ahí de los estereotipos y cómo tienen cierto lenguaje. Entonces, les digo, es bastante interesante cómo funciona, cómo comprendemos desde esa perspectiva la cultura en la que estamos diariamente conviviendo, ¿no? Ahora, igual tenemos las variaciones, tenemos los sonidos y la semántica, les mencionaba ahí, que son los estudios principales. Qué sonidos se pierden, qué sonidos se adquieren dependiendo de su idioma, del dialecto, de la posición geográfica, ¿sí? Por ejemplo, ¿ustedes sabían que las personas, los londinenses, ¿alguien ha estado allá? O bueno, ha visto a personas cómo hablan los londinenses. Les pongo este ejemplo porque les digo, era que nosotros teníamos, ¿no? De análisis. Tienen un inglés, por ejemplo, un inglés que es más, tiene ciertos sonidos, ¿no? Muy específicos. Ahora, ok, eso pasó en Londres, eso pasa en Londres. Ahora, hay similitudes lingüísticas, tienen mucha similitud lingüística, por ejemplo, con el dialecto de las personas del gueto. ¿Tienen escuchado eso? ¿El gueto? Sí. Bueno, refiriéndose a los grupos sociales que son de personas de color o africanas. Entonces, por ahí nos dice, bueno, tienen similitudes lingüísticas parecidas y son dos grupos completamente diferentes, tanto de estatus social, región geográfica, educación. Y tú dices, bueno, tienen muchas similitudes, ¿no? ¿A qué se debe? Entonces, todo esto presta un análisis, una manera de interesarse. A mí al menos, muchachos, me parece fascinante. A lo mejor ustedes, yo sé que dicen, bueno, nosotros estudiamos solamente la lengua española, ¿ok? Pasa, ¿no? Digo, podemos revisar los dialectos del español y ver cómo este tipo de grupos, cómo este tipo de funciones tienen una aplicación a lo que estamos estudiando. Les digo el ejemplo porque pues, que me tocó a mí, ¿sí? Pero es bastante interesante y te metes de lleno y es un mundo, ¿no? Entonces es muy bonito cuando ya deja de ser teoría y empieza a ser práctico, empieza a ser aplicado. Obviamente, yo ahorita no podría decirles que ustedes estudien a un grupo porque ni siquiera podemos salir. Sería muy limitado, ¿no? Pero estar en contacto con otro grupo de personas, con su manera de ser, su manera de hablar y comunicarse, es algo que enriquece bastante este tipo de estudios y este tipo de información y cultura que adquirimos, ¿sí? Ahora, a ver, les voy a hacer una pregunta, ojalá sí me puedan escuchar bien. ¿A qué grupo social pertenecemos nosotros en este momentito? En este momento, ahora mismo, ¿a qué grupo pertenecemos? ¿Quién tiene una idea? Por ejemplo, somos estudiantes, ¿sí? Bueno, ustedes estudiantes.
¿Qué otras similitudes tienen? ¿Qué tal la edad? ¿Cuántos años tienen, chicos? Que somos Carlos menos Daniela. ¿Cuántos años? ¿Todos tienen la misma edad? Sí, más o menos estamos en el rango. Exactamente, acabas de dar una palabra muy al punto, muy técnica y muy de lingüística, el rango, ¿sí? Nosotros en estudios lingüísticos de sociolingüística decimos, bueno, ok, ¿qué rangos hay? ¿Qué grupos? Ok, de estudiantes, rango de 20 a 21, sexo, hombres y mujeres, profesión, la profesión es un grupo. Todos están en la misma carrera. ¿Sí? Sí. Ok, entonces, Sí. entonces esto nos convierte en un grupo específico, en lo que se expresa de una manera, que tiene una cultura, que no es igual que los que estudian ingeniería, que no es igual que los que estudian filosofía, y que no es igual que los que estudian biología. ¿Me explico? Entonces ya nos estamos poniendo por grupos, ya estamos diciendo, ok, cuál es nuestro proceso comunicativo, qué palabras utilizamos, qué léxico tenemos, ¿sí? Eso es para ponernos nosotros en el lugar de un grupo de estudio, ¿sí? Bien. Ahora sí, ya espero no extenderme un poquito más. No sé, Eugenia, cómo estemos de tiempo. Pues vamos bien, tú eres la que tienes también tu clase. Sí, nada más, sí, ya nada más para estar igual. Hay un pequeño ejercicio con los dos. Va. Ok, muchachos, me pueden escuchar bien. Si yo les digo, si yo les pregunto, ¿qué frase utilizas para saludar a tus amigos? ¿Qué me responden? ¿Cómo llegas y saludas a tus amigos? Así, tus mejores amigos. Les Pueden digo decir, ¿qué onda? Ok. Yo digo hola. Hola. Muy bien, ¿qué pedo? más? ¿Qué pedo? Muy bien, ¿qué más? ¿Alguno de ustedes dice qué rollo? Yo, pero con las personas muy, muy cercanas a mí. Ah, con las personas muy cercanas, sí. Muy bien. A ver, los hombres, ¿cómo saludan a sus amigos? Pues, ¿qué onda? ¿Qué pedo? ¿Qué onda? ¿Qué Últimamente pedo? así de, ese güey. Ok. Muy bien. Ok. ¿Cómo creen que un adulto va a saludar a sus amigos? Depende de qué tan amigos, porque mi papá le dice gordo a un amigo suyo y le dice, hola gordo. Muy bien. Entonces, Ok, estamos viendo una situación muy interesante de nosotros, para nuestro sentido común es decir, ok, entre adultos, los adultos más formal, ¿no? Y no, resulta que su rango, entre más cercano, más confiable, pues peor se hablan, ¿no? Y también nosotros. Entonces, es algo que les digo que es bien cotidiano, pero si ponemos a analizar, híjole, es un mar de cosas. Por ejemplo, ya me dijeron 4 frases nada más para saludar. Ahora,
se expresaron las mujeres, cómo se expresaron los hombres. Ustedes saben que por naturaleza a lo mejor el hombre es más llevado, pero hoy en día es permitido que ambos lo sean, ¿no? Sí. Entonces, todos estos procesos están bien interesantes. Les diría que estaría interesante que hicieran este tipo de estudios, a lo mejor ya cuando podamos salir, porque ahorita no podemos, estamos encerrados, ¿sí? Pero yo les diría que este tipo de ejercicios nos ayudan a conocer más y a entender más. Y si alguien, por ejemplo, le dicen, oye, ¿sabes qué? Vas a buscar un área de la lingüística que te interese, pueden agarrar esta información de la sociolingüística. Es sencilla, es muy cotidiana, es básico. Yo creo que les va a servir mucho también para entender, ¿sí? Otro ejemplo, nada más, ya para cerrar. ¿Qué frases utilizas o qué dices cuando algo te impresiona? No mames. Decir no mames, también a la verga. Ajá. Muy bien. Ok, ahora imagínense que yo, maestra Irlanda, llego y te digo, oye, ¿sabes qué? Pues te reprobaste con 68 y no te voy a subir calificación. ¿Qué me vas a decir, profe? ¿No mames? ¿Me dirían eso, muchachos? No. A mí sí me han dicho, déjame. ¡Wow! Te lo han dicho, Eugenia. Sí me lo han dicho. Goles de Yo creo vida. que en mi caso, Yo quisiera que a mí sí me dijeran eso, nada más para reírme en su cara. Déjenme contarles un ejemplo de una negra. Estaba en clase, pues obviamente yo tengo muchachitos de prepa, ¿no? Imagínense. Chavitos de prepa que no les interesa tu clase. Qué raro. Y uno así le estoy llamando la atención y me dice, ay, esta ruca, o sea, pero nada más me dijo así, esta ruca y sus cosas. O sea, literalmente me volteo, lo veo y me empecé a reír en su cara. Y le dije, gracias. Nadie nunca me había dicho ruca, me hiciste reír mucho. Muchas gracias, ¿no? Y el tipo se enojó más. Entonces, a mí me encantó eso y yo creo que sería de que se atrevan, ¿no? A decirnos una maldición. A ver cómo les va. Ahora, volviendo. Me dice por ahí que cuando algo les impresiona, dicen no mames, a la verga, no mames. ¿Ok? ¿Es cierto? Entonces, yo no le diría eso a la maestra, la verdad. Yo no lo haría. ¿Por qué no harían? ¿Por qué no, chicos? creo que es una figura de autoridad, quizá. Ajá. Es algo que se hace con alguien con quien tienes más confianza, ¿no? Exactamente. Por respeto, por educación, porque es una figura de autoridad. No nos comunicamos así con los maestros, ¿verdad? Tiene que ser alguien muy cercano, tiene que tener ese rango de cercanía para perder respeto y menos cercanía para ganar respeto. Entonces, estos ya son procesos comunicativos entre alumno-maestro, alumno-alumno, joven adulto, niño adulto, que son cosas que tenemos todos los días y son bastante interesantes para ver el proceso de comunicación. Muy bien, chicos, entonces, hasta aquí. ¿Alguien tiene dudas, preguntas? ¿Algo que le voy a comentar? ¿Algún ejemplo?
Yo tengo un comentario. En esto de estuve leyendo también un poco sobre la sociolingüística. A mí me interesó mucho, fue algo que me interesó bastante. Entonces, está muy interesante lo que dices y cómo te explicas, que nada. Y quería preguntar también si tienes como algunos autores predilectos que traten sobre este tema. Déjame te los investigo porque más que nada es lo que te estoy mencionando. Obviamente sí hay autores que hablamos, pero esto es como una plática en general. Entonces yo lo que te puedo decir es te busco de autores y te los hago llegar con la maestra Genial. ¿Qué te parece? Ok, sí, muy bien, gracias. Y por ahí ya vas a ver un poquito más de teoría y vas a salir allá. Entonces yo creo que sí estaría muy, muy interesante. Yo te paso por ahí los autores de sociolingüística, te voy a llegar con la maestra. Ok, sí, muchas gracias. A ti. ¿Alguien más, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo se sintieron? Pues está muy interesante, la verdad. La última parte, esto de los ejemplos, me llamó mucho la atención porque estuve pensando en cómo yo hablo con las personas de aquí, porque yo soy de otro país, y estuve pensando en eso de cómo saludar, porque se saluda de una manera diferente, ¿no? Claro. Igual uno se despide de forma diferente y el trato es nada parecido. Entonces, bueno, me puse a pensar en eso y no son cosas que yo no había pensado, pero como que ahora tiene quizá más sentido. Uh-huh. Entonces, bueno, eso me pareció súper interesante. Pero bueno, y sí, o sea, es precisamente nuestra realidad. Estamos en contacto y con muchas personas de todos lados. Entonces tenemos que o aprender sus reglas, ¿sí? de saludos, de palabras, y ellos también tener esta comprensión con nosotros. Por ahí, ya que les compartan los autores de sociolingüística, hablan también del choque cultural, ¿verdad? Lo que implica hablar de una manera, llegar a un lugar y pues que te acepten o no te acepten, porque eso pasa en realidad. Entonces ya lo tenemos de una perspectiva más, ¿no? Y son procesos y teorías lingüísticas que suceden. Y hay teorías hasta médicas, teorías psicológicas, pero les comento, si tomamos todo, a lo mejor veíamos más clases, ¿no? Tenemos también, antes de que se me olvide, fíjense, yo no sé, muchachos, si en todo ese tiempo de revisar autores checaron autoras o mujeres que están escribiendo acerca de lingüística. Porque si se fijan, pues obviamente tenemos a Saussure, tenemos a Todorov, tenemos a Chomsky, a los sociólogos, etcétera. Pero oye, cuando nos mencionan a una mujer, ¿no? Que esté haciendo estudios de lingüística, esa también sería una tarea interesante, ¿no? Investigar quiénes están en el área, tal cual de la investigación o la promoción de la lingüística. Si más adelante, o no sé si ya llevaron esa materia, me gustaría compartirles una autora que dio clases en la facultad donde estudié, aquí en la UNED, que es Irene García. Ahí se los puse en el chat, Irene García. Y tiene un libro que yo creo que les va a ser bastante funcional, que es el análisis de las estructuras españolas. Me comentan, ustedes estudian la lengua española, entonces probablemente sea bastante funcional que chequen este libro.
sí les aparece ahí en el chat, ¿verdad? El nombre. Sí, sí, de hecho hubo una unidad que incluimos también para ver qué trabajos habían hecho las autoras, las mujeres lingüistas, porque es otro enfoque y que también desde la antigüedad están presentes, pero pues como siempre ignoradas, ¿no? Imagínate, exactamente, imagínate, fíjate, es un proceso, es algo que pasa todos los días. No nos dicen que las mujeres hablamos mucho y que somos bien comunicativas y que tenemos mucho que decir y que hablamos bastante. Oye, ¿por qué entonces nadie nos lee? ¿No? Porque nadie se enfoca en también revisar el trabajo de las chicas, de las mujeres, en las humanidades. Ahora, una realidad es que te tendrías que dedicar completamente a la investigación, ¿no? Por ejemplo, yo diría, ok, soy lingüista, déjame hago investigación de lingüística y a lo mejor así promover. Esa es una realidad. Cada vez es menos. Pero no quiere decir que no haya estudios ni trabajos de mujeres. Entonces también estaría muy interesante incluirlo, ¿no? O qué teorías pueden surgir a partir de aquí en adelante y empezar a investigarlo. Entonces son temas ahí que ya se han tratado más desde el lado de género, ¿verdad? De los estudios de género. Pero de la lingüística sí estaría interesante investigar por ahí más autoras o más personas, más teóricas. Entonces por ahí Irene Gartz maneja ya este estudio de lingüística más a profundidad. ¿Cómo se llama el libro? Es Análisis de las estructuras del español. Déjame lo anoto aquí. Igual puede ser útil para ustedes, chicos. Y lo curioso es que ella es alemana. Era una maestra extranjera, vaya, y se puso a estudiar el español. Entonces, sí, en la facultad era todo un suceso, ¿no? Que, oye, porque una extranjera viene y nos habla de nuestro español, ¿no? Y decían todos de que, wow, ¿no? Se impresionaban por esto. Pero pues también es un asunto de cultura, ¿no? Decir, bueno, a lo mejor ella se interesó por la cultura y el idioma español, siendo de otro país, ¿no? Y ahora, esa no fue una barrera para ella, entonces está muy interesante su trabajo. Porque es la autora que más precisa de la lengua española y es extranjera, ni siquiera es su lengua madre. Entonces está muy, muy interesante su trabajo. Si lo pueden checar, si les va a funcionar para otras materias, para más adelante, o si llevaría lingüística, pues adelante, pueden tomar ese consejo ahí de lectura. Pues por mi parte sería todo, Eugenia. No sé si quieres comentar algo, los chicos. A ver si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, inquietud o comentario. Yo te preguntaría qué opinas sobre la discusión o cómo va la discusión sobre la lingüística como ciencia. Sí, te comentaba, bueno, todo esto siempre se ha buscado la validación. El estudio, ahora, te decía hace un momentito, tendríamos que seguir investigando para la lingüística se convierta en una ciencia vigente. Entonces yo creo que ahí está un problema, que ha sido cada vez menos la investigación y la búsqueda de promover la metodología en la lingüística
y eso está haciendo que no tenga no tenga la importancia que debería tener. O sea, yo lo veo por ese lado. Te comentaba, o sea, a las escuelas de lingüística les interesa tener gente funcional, ¿no? Les interesan los didactas y les interesan los traductores, la traductología, que es parte también de la lingüística, pero ya no hay esa promoción. Y ha ido bajando bastante la investigación de la metodología en la lingüística. Entonces, yo te podría decir que ahorita es no casi nula, pero sí es mínima. Entonces, necesitaríamos aumentar, ¿no?, ese número de investigadores o las áreas de investigación de la lingüística y no reducirla. Sí. Muy bien, gracias. ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta? Pues la verdad pregunta no, creo que todo quedó muy claro y solo decir muchas gracias por estar. Muy bien. Muchas gracias. Miren, la verdad, muy agradecida del espacio por poder compartir todo esto. Realmente, el hecho de mudar todas tus ideas, todo lo que conoces, es algo complejo porque es mucha información. Yo espero que no haya sido así como que el bombardeo de no me quise meter mucho en eso de los nombres, de fechas, ¿no? Sino más en lo funcional. Y pues yo espero que les haya sido útil, les haya abierto más la perspectiva, y puedan utilizarlo, ¿no? Tanto los ejemplos como las áreas que tienen ustedes para investigar en su propia experiencia. Entonces yo espero que les haya funcionado. Agradezco bastante el espacio y que estén aquí para escuchar. También los que participaron, chicos, chicas, muchas gracias por participar. La verdad es complicado estar detrás de una pantalla y nada más estar hablando, ¿no? Yo creo que lo interesante es que siga este proceso comunicativo de hablar, escuchar, responder, ¿no? Háganlo también en sus clases, chicos. Para los maestros es un poco complicado, es difícil para nosotros nada más estar hablando. Entonces, sean participativos, háganse funcionales en este proceso de comunicación, al menos a través de redes o de computadoras, ¿no? Muy bien, pues yo te agradezco mucho, Orlando, tu disposición, tu claridad. Me gusta mucho que nos haces llegar la lingüística como algo cercano, que nos involucra a todos y que podemos trabajar desde muchos enfoques que nos interese a cada quien. Y pues gracias nuevamente por tu tiempo, por tu claridad, y también gracias a los estudiantes por estar aquí contra viento y marea, por estar conectados, participando. Y pues ojalá que en el futuro tengamos otra intervención, ya sea presencial por aquí, para que nos cuentes alguna otra cosa de este tema que lo hace muy sencillo, ¿no? Muy sí, y estaría muy, muy bonito poder presencial, hacer un tema ya más específico, manejar bibliografía, ¿por qué no una actividad, no? También ahí para que los chicos se sientan más conectados con la materia. Disfrútenla, muchachos. Lingüística es muy bonita, sobre todo cuando es aplicada, porque ya entiendes. Si nos hablan ahí de estructuras, de formas del cerebro y no es nuestra especialidad, nos empezamos a sentir algo ajenos. Entonces hay que tomarlo a nuestro contexto y disfruten mucho las clases, disfruten mucho las lecturas. Yo creo que es una área muy bonita de estudio y ojalá podamos retomarla para seguir haciendo difusión de esto. Muy bien, pues muchas gracias a todos
Sí, nos escuchamos y ojalá que también nos veamos el próximo. Entonces, muchas gracias. Gracias, muchachos, gracias por escucharme, gracias Eugenia por la invitación. Esperemos que sí, sea en un futuro que nos podamos ver y volver a platicar de esto. Claro que sí, vas a ver que haremos todo lo posible. Entonces, muchas gracias. Recuerden que hay que colgar para que se pueda grabar la sesión. Y gracias a Irlanda, aquí te están poniendo en el chat que gracias, está todo muy claro. Y bueno, ojalá, yo espero que sí nos haya servido. A mí me ha servido mucho tu intervención para también ir viendo de qué manera puedo trabajar esta materia que sea pues, más padre para todos. Entonces, muchas gracias y hasta la próxima. Igualmente, muchachos, muchas gracias. Y ya yo les mando ahí la información de la bibliografía de sociolingüística con su maestra. ¿Ok? Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Nos vemos. Bye, gracias. Bye. Adiós.